Entonces, pues vamos a iniciar con el tema de hoy. Recordemos que todos estos, eh, todo lo que Yeshua muestra, se muestra de manera no sé si cronológico, pero como Mateo lo mostró de una manera que siguiera como un orden, por lo que he venido estudiando, se muestra como que empezó hablando de algo y sigue hablando en siguientes capítulos de esto mismo como complementando la idea de lo que Yeshua quiso mostrar, ¿no? Lo vemos con Mateo 5, cómo él habló acerca de todo este gran sermón del monte, ¿no? O de las bienaventuranzas, con el capítulo 6 y 7 mostrándonos, dándonos un sermón, hagan de cuenta solo teoría, ¿cierto? Pero ya en los capítulos 8, 9, pues nos muestra con hechos realmente cómo llevar a cabo esto que él nos estaba enseñando, ¿cierto? Y pues este capítulo 10 que nos corresponde hoy no queda atrás, viene hablando de lo mismo que estábamos hablando en el capítulo 9. ¿Listo? Entonces, esto es como para tenerlo en cuenta y recordemos que en el capítulo 9 pues estaba hablando mucho de cómo sanar y de cómo era esa función del Mesías, de sanar, de libertar, de quitar toda enfermedad, ¿no? Y realmente limpiarnos y hacer que nosotros podamos permanecer en el reino, ¿cierto? Y eso es lo que habla a lo largo de todo este capítulo, tanto 8 como 9, ¿no? Que fue lo que estudiamos o terminamos de estudiar la última clase que tuvimos. Pero pues vamos a iniciar con el estudio que nos correspondería, que es el capítulo 10 de Mateo, ¿sí? Donde vamos a ver que el llamado, ¿sí? ¿Cómo es que Dios nos llama? ¿Cómo fue que Él escogió a sus discípulos? ¿Cómo fue que Él los miró? ¿Cierto? Ya vimos en el capítulo 9 el llamado de Mateo, ¿cierto? Como él siendo un pescador, perdón, un cobrador de impuestos, Dios no, Yeshua nomás le dijo, ven, levántate y sígueme, o sígueme, él fue lo único que le dijo. Y él se levantó, dejó todo, no le importó nada y siguió el llamado del Eterno, ¿no? Y en este capítulo no solo vamos a ver eso, sino que acá nos relaciona los 12 o la elección de todos los 12 apóstoles. ¿M? Y que a lo largo de todo el capítulo, ¿sí? Nos viene a hablar acerca de este llamado. No creo que hoy lo finalicemos todo, pues debido a que realmente hay muchas cosas que destacar y que lo importante pues es entender lo que él nos quiere decir, ¿no? Por eso vamos a empezar y para antes de iniciar directamente con el capítulo 10 pues vamos a hacer una antesala, ¿sí? Vamos a ver que en el verso 35 del capítulo 9 ya nos está empezando a dar un preámbulo de lo que va a mostrar Yeshua en el capítulo 10, ¿sí? Hay algo que nosotros a veces no nos o nos preguntamos o a veces estamos dudando, ¿sí? Muchas veces a lo largo de nuestras vidas, a lo largo de que empezamos un ministerio, que empezamos a hacer algo, empezamos a preguntarnos cómo saber si Dios realmente me está llamando para X o Y cosa, si realmente este ministerio que yo estoy desempeñando, que yo estoy haciendo, ¿será que Él sí me envió? Estoy seguro que Él me envió para hacer esto o lo otro, para enseñar, para predicar o para servir o para estar en la administración de X o Y comunidad. Todo esto, pues a veces no tenemos esa seguridad, ¿cierto? Y esto es lo que nos va a ayudar a tener este estudio. A lo largo de este estudio vamos a ver cómo vamos a ser convencidos, cómo Dios nos escogió para ser enviados a las naciones, a seguir los pasos de Yeshua, de llevar su mensaje, de llevar paz, de llevar reconciliación, ¿cierto? Y por eso, pues eso, todo esto lo vamos a ver a lo largo de este capítulo 10. Pero como les dije antes de eso, pues tenemos que
empezar con este preámbulo que nos da desde el verso 35 del capítulo 9 de Mateo, que dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Mm? Entonces, si miramos, acá Yeshua sigue teniendo las multitudes, sigue andando con multitudes, o sea, él no lo seguían dos, tres, cuatro personas, sino eran multitudes. Incluso vemos en varias partes que él que dice, que hacía, se apartaba de las multitudes, como buscando un tiempo solos, como alejándote de la fama, de todo eso, y quería pues buscar más de Dios, ¿no? Eso era algo que tenía y algo que debemos de preguntarnos también es cuál será la identidad de todas estas multitudes que estaban siguiendo a Yeshua. Y algo que tenemos que recordar acá es que estas multitudes que lo estaban siguiendo no eran griegos, no eran romanos, no eran de Galicia, no era de Filipos, no eran de ninguna de estas regiones, es decir, ningún extranjero como tal lo estaba siguiendo. Muy posiblemente sí, pero ya los convertidos, los que eran prosélitos como tal, ¿sí? Pero pues realmente los que más lo seguían, ¿quién eran? Los judíos, porque él llegó y él empezó y al primero que se le presentó fue a quiénes, a los judíos. Él tanto no se presentó directamente a gentiles, a griegos, a romanos, sino que ya después de su muerte, de su resurrección, fue que se empezó a abrir las puertas para que ellos pudieran entrar. Acá es donde recordaríamos ese primer pacto, ¿sí? Que se hizo con Moisés, ¿cierto? ¿Quiénes entraron? Todos. No había quien no entrara, ¿cierto? Pero pues cayeron en pecado y se tuvo que hacer una renovación del pacto. Lo mismo pasó con el pueblo a nivel histórico. ¿M? El pueblo pecó, transgredió, Israel pues prefirió alejarse de Dios, las 10 tribus como tal, y fueron sembradas en donde, en todas las naciones, ¿cierto? Por eso necesitamos de alguien que sellara ese pacto, por eso fuimos lavados con su sangre. ¿A través de qué? De cuando Yeshua muere y derrama su sangre por nosotros, ¿cierto? Para limpiarnos, para purificarnos. Entonces, estas ovejas desamparadas, estas multitudes que van ante Yeshua, pues primeros eran judíos, ¿sí? Porque Yeshua todavía no ha muerto. Yeshua todavía no había cumplido esta parte de la resurrección, no había cumplido el proceso de la Pascua, no había podido cumplir el proceso que hoy estamos celebrando, lo de Yom Kippur, ¿cierto? Todavía no había cumplido todo esto, como para que estas ovejas lo estuvieran siguiendo, ¿no? Entonces, por eso es algo que entender que le estaba hablando a quiénes, a los judíos, ¿sí? Por eso es importante hoy conocer este principio o el porqué de los profetas, ¿sí? Hoy todos quieren conocer las palabras de Jesucristo. Todos dicen, no, es que el Antiguo Testamento sí es muy importante, pero no entienden el contexto de cada uno de los profetas, no saben por qué Oseas decía lo que decía, por qué Sofonías dijo palabras tan duras como que todo se iba a arrasar, todo se iba a destruir, o palabras como Ageo, que le decía a los asirios, venga ustedes porque se arrepintieron de su arrepentimiento, pues esto va a pasar, ¿no? Y qué cosas como esas pasaron. ¿Por qué? Porque se dejaron a un lado, se han dejado a un lado realmente lo importante, la savia, la rica, lo rico, lo más nutritivo, pues lo estábamos y lo estábamos dejando a un lado. Por eso, si nosotros no conocemos el Antiguo Testamento, los 39 libros primeros, pues es muy difícil llegar a conocer realmente esta parte o el contexto de lo que se está dando en el Nuevo Testamento y mucho más el contexto de las palabras de Yeshua y de los hechos que él mismo estaba haciendo. Porque algo que les he dicho y es que no solo las letras en rojo, no solo las palabras estaban cumpliendo o estaban haciendo parte del cumplimiento de las profecías, sino también
sus hechos. El decir que acá, como dice en el verso 35, iba predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, eso estaba cumpliendo una de las profecías que está en Isaías, donde dice que al Mesías iba a sanar toda dolencia, se iba a ser restaurador, que iba a ser príncipe de paz. Pues eso es lo que estaba haciendo Yeshua en ese momento, ¿sí? Pero pues acá estamos viendo que estaba cumpliendo todas las profecías de qué? Del siervo sufriente, de aquel que tenía que ser inmolado, de aquel que tenía que morir por sus ovejas, tenía que dar la vida. ¿Para qué? Para que pudiéramos entrar en pacto nuevamente. ¿M? Y por eso sigue el verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Porque cuando Yeshua vino, las vio y dijo, estas ovejas no tienen pastor, todas andan haciendo su santa voluntad, todas o le sacan la lanita, las dejan sin nada, las dejan trasquiladas y, o si no, definitivamente las engordan a base de ¿qué? De mentiras, de engaños, pensando que están en lo correcto, andando en lo correcto, pero no saben que van directo a un abismo, ¿sí? Eso es lo que estaba viendo y Yeshua vio lo mismo que Dios cuando le habló al profeta Isaías y le dijo, perdón, no a Isaías, a Ezequiel, más que todo en el capítulo 34, si no estoy mal, es que habla de estos pastores asalariados que solo estaban pendientes de las ovejas por su salario, que estaban pendientes solo por sacarle la lanita, por sacarle algún beneficio a su servicio como pastores, como líderes, como X oye título que tengan, ¿sí? Y esto es algo que a veces nos olvidamos, el nosotros realmente mirar y verificar el fruto de aquellos que están al frente dando, enseñando las escrituras, ¿cierto? Eh, y eso era algo que se veía mucho para la época antigua, ¿sí? O sea, un anciano no era cualquiera parecido, un anciano, es decir, a nivel de la Biblia y más que todo en el Nuevo Testamento, los ancianos, aquellos que se escogían para liderar al pueblo, para poder juzgar al pueblo, pues tenían que mostrar su vida de una manera recta, sin defectos, sin nada, ¿cierto? Y pues por eso es que vemos esto, ¿no? Vemos esta idea de que realmente no todos eran fáciles de ser llamados, todos tenían que cumplir de acuerdo a lo que Dios quería. Por eso estos pastores que está hablando acá, que realmente estaban haciendo las cosas mal, que tenían a las ovejas de un lado para otro perdidas, es lo mismo que vemos hoy en día. Hoy en día realmente hay un pastor que haga la labor, yo digo que ya podrían ser contados, ¿sí? Porque la mayoría se van tras el dinero, la mayoría se van tras la avaricia, tras lo que ellos quieren o desean. ¿M? Y dejan a un lado realmente la voluntad de Dios. No podemos decir que todos, porque siempre hay una excepción a la regla y muy posiblemente hay personas que sí anhelen servir a Dios, que sí quieran colocar su corazón en medio de él, aún sin conocer todo lo que ya nosotros hemos ido entendiendo de las escrituras, ¿no? Y acá les hago una pregunta. ¿Dónde Jesús andaba predicando en las aldeas, en ciudades y sanando enfermos? ¿Dónde fue que él más anduvo haciendo todo esto? En Samaria, Ujú, podríamos decirlo. ¿Quién más me da otra idea? Capernaum. Ajá, Capernaum también sí estuvo por allí. Y si miramos, dime. De hecho, también en Judea y lo hacía delante de los sacerdotes para mostrar que se podía sanar en Shabbat, por ejemplo. Ujú. Exactamente, si recordamos casi la mayoría de las sanidades que hizo Yeshua fue en días de Shabbat, sí, es a veces nosotros encontramos, pero es muy raro el día, o yo creo, bueno, hasta ahora que yo lo haya estudiado, lo haya leído, no he encontrado que diga que un día fue en un día eh, de entre semana, el día 2, 3, 4, no dice, casi siempre estaban en la sinagoga cuando iba y hacía.
Los milagros, muy posiblemente sí llegó a sanarlos digamos, entre semana, pero pues a nivel de registro no está. Y recordar que es muy posible porque Juan lo dijo. Si se escribieran todos los milagros o todas las hazañas que Jesucristo haría e hizo, pues definitivamente no hubiera libros pues, que contuvieran esto, ¿no? Dime, Elizabeth. Eh, sí, yo pienso que la mayor parte de lo que menciona, todo lo que Jesús hizo, lo que contrarió, todos los milagros que hizo, Ujú, prácticamente fueron el día de sábado, en las sinagogas, cuando estaba enseñando al pueblo, cuando salía a enseñar al pueblo, acontecía eso. Eso también cuando en el monte, cuando ha enseñado en el monte. A los discípulos, ¿no? Entonces yo pienso que fue, y mayormente sí, para llamarnos la atención fue, yo pienso en el día de Shabbat, cuando ujú. enseñaba. Sí, exactamente. Y eso era algo que se hacía y se recorría y más, ¿por qué? Porque la gente era donde más asistía a las sinagogas, cuando toda la gente se reunían, cuando todos estaban mucho más, porque entre semana pues todos estaban en sus quehaceres, todos estaban encerrados haciendo, digamos, sus propios planes, pero ya los sábados, los Shabbat como tal, pues ya sí se dedicaban directamente a buscar del Eterno y era donde Yeshua, digamos, que podía mostrar mucho mejor la grandeza del Eterno, ¿no? Y más que era un día destinado solo para Dios. Entonces era como ver un milagro que Dios hacía en su día, pues era reafirmando realmente la importancia del guardar este día como es el Shabbat, ¿no? Y pues no solo en las regiones que ustedes lo dijeron, recordemos que él también estuvo andando mucho en Galilea de los Gentiles, ¿no? Estuvo también en Magdala, ¿sí? Si recordamos a quién sanó allí en Magdala o a quién salvó en Magdala. A ¿Quién se María Magdalena. Exactamente, a María Magdalena, uno de los milagros o una persona de las más reconocidas, ¿no? Que incluso ya hasta le inventan historias a Jesucristo con ella, pero vemos que ese milagro tan impresionante con esta mujer, que era representante de quién? De estas 10 ovejas, de estas 10 tribus, de estas 10, sí, 10 tribus de estas 10 naciones que se perdieron, que se asimilaron, que perdieron su identidad, que se prostituyeron, ¿cierto? Que idolatraron, que vendieron sus vidas a cambio de otras cosas, pues eso era lo que representaba esta mujer. ¿Sí? Acerca de su infidelidad, acerca de su adulterio, de su prostitución, y eso era lo mismo que nosotros estábamos haciendo anteriormente en las naciones, ¿no? Nos vendíamos por cualquier atracción, preferíamos pagar o incluso preferimos pagar por tener aquello que va en contra del Eterno y que para nosotros es lo mejor, ¿cierto? Somos esa mujer infiel y que esto nos lleva también al libro de qué? De Oseas, donde nos habla de cómo Dios a través de Oseas nos mostró ese amor, ese perdón que él iba a tener por una prostituta que aún casándose con él, teniendo un hijo, es decir, se casó Gomer con Oseas, tuvo un hijo que fue Jezreel, Jezreel no, sino, bueno, se me pasó el nombre ahorita, más adelante me acordaré. Tuvieron un hijo, ¿cierto? En pacto, en matrimonio, pero después, ¿qué hace esta mujer? Se va, dice, ya no quiero estar más contigo y se va atrás los hombres, ¿cierto? Se va tras otras personas, empieza su infidelidad, empieza su prostitución. Y allí es donde tiene hijos de prostitución, que quién es Loanmi y Lo Ruamá, ¿cierto? Yo sí me acuerdo. Entonces, si miramos esta parte, pues a veces se nos olvida realmente lo importante que es que seguir realmente al Eterno y a veces preferimos perdernos en medio de nuestra pasiones, en medio de nuestros deseos, ¿sí? Y perdemos de vista realmente qué, lo importante, ¿no? Por eso nosotros debemos de entender muy bien el contexto de todas las profecías.
entender quién fue el infiel, entender quiénes son esas ovejas descarriadas, a qué referencia o a qué parte del pueblo de Israel se está hablando, si realmente está hablando de todos los gentiles como tal o de una parte en específica de Israel, ¿cierto? Por eso, hoy en día, pues la parte que está más poblada y todo, pues es que Galilea de los Gentiles, toda la parte norte donde vivió Israel del norte, ¿no? O la casa del norte. Es donde estaba más poblada y de por sí era donde más Yeshua iba y a hablar. Vimos que él se encontró con samaritanos, ¿cierto? Muchos samaritanos lo escucharon, hablaron con él. Incluso, pues está la mujer samaritana que se encontró allí en el pozo, ¿no? Entonces vemos todo esto y allí es donde realmente tenemos que entender y recordar la historia de por qué se presenta esto de los samaritanos, por qué Yeshua estaba queriendo ir a estos lugares, ¿por qué? Porque sabía que allí había pueblo que deseaba conocer de él, que quería ser alimentado de él, ¿m? Que tenía hambre de él. ¿M? Y por eso, pues estas 10 tribus que se separaron, recordemos que para el tiempo de Roboán, si hacemos una pequeño recorderis de la historia, recordemos que el reino de Israel para el tiempo de Salomón, bueno, después de su muerte, el reino se dividió en dos, ¿cierto? Casa del norte, casa del sur. La casa del norte fue dirigida por Jeroboam, el siervo de Salomón, y la casa del sur fue dirigida por Roboam, ¿no? Recordemos y sí, por qué se dividieron por algo tan simple como los impuestos, que nosotros podríamos decir, pero ¿por qué por impuestos se dividieron cuando pudieron haber cosas peores? Mm, que pasaban antes o que estaban pasando en el mismo momento. Pero ¿por qué se dividieron? Porque ya dijo Dios, ya lo había establecido y ya se lo había dicho a Salomón desde mucho antes de su muerte, incluso años, se cree que años, debido a que pues a Jeroboam le tocó irse a esconder a Egipto, pues para que Salomón no lo matara, debido a que Dios ya le había anunciado que en manos de su siervo iban a quedar 10 tribus, ¿no? Entonces, vemos que después de esto, mm, de esta división, ¿sí? ¿Qué pasa? Las tribus del sur con las tribus del norte empiezan una pelea. Se empezaron a desligar, ya empezó la pelea entre hermanos, ¿sí? No solo eso, sino que por lo menos por Jeroboam, por toda el orgullo que él tenía y la envidia que él tenía de decir, no, si yo dejo ir a mi pueblo a Jerusalén, pues se van a ir, después se van a levantar y me van a quitar. Entonces, ¿qué dijo? No, voy a armar mi propia religión, voy a armar mi propia observancia, ya no van a tener que ir a judaizar, ahí es donde empezamos a ver ese como término antijudío, ya no van a tener que ir a Jerusalén, ya no van a tener que seguir esa Torah, van a tener que seguir lo que yo les digo, ¿no? Algo muy similar a lo que hoy vemos, ¿no? Hoy vemos, no, mira, esa ley está abrogada, eso no tenemos que hacerlo, ven y sigue lo que yo te estoy enseñando. ¿Qué están diciendo? No, mi palabra vale más que lo que está escrito en las escrituras, ¿no? Y que a veces decimos, no, los 66 libros son palabra de Dios, pero realmente lo teníamos así. A veces yo digo, uno es a veces como tan... em, ¿cómo se dice eso? Como tan ilógico, como tan incoherente en su manera de hablar, de decir, no, sí, para mí toda la palabra, toda la Biblia es inspiración de Dios, pero lo único que estudiábamos, incluso lo único que medio entendíamos era que el Nuevo Testamento, ¿no? Lo demás lo habíamos dejado en el olvido, lo habíamos dejado por allá, ¿no? Y por eso, pues es que él dice, voy a cambiar todo, voy a constituir lo que yo quiera, porque es que no puedo dejar que mis pueblos se vaya de mis manos, como si el pueblo fuera de él. Eso que hizo, pues desencadenó un pecado que duró por generaciones a lo largo del reinado de toda la casa del norte. La casa del sur también pecó, también se contaminó, pero vemos que ellos tuvieron sus altibajos, ¿no? La casa del sur
tuvieron buenos reyes, excelentes reyes que los llevó a seguir al Eterno, tuvieron unos tan malvados que hicieron todo lo contrario a lo que Dios mandaba, ¿no? En este caso, un ejemplo de esto fue Manasés, ¿no? Entonces, mirando todo esto, pues vamos a ver qué es de esta época, pues, ¿qué pasa? La parte del norte, pues ya estaba que totalmente habitada, pero estos habitantes no eran solo de la tribu del norte, de las tribus del norte, sino que ya también habían venido mucha pueblo que no era de Israel, que no era de la tribu del norte. Para la época de Yeshua, pues ya es lo que se conocen como los samaritanos, debido a la mezcla que se hicieron, debido a que Asiria, recordemos que se los llevó para el 722, vino, arrasó con todos, se los llevó y trajo pueblo o gente de otras naciones, entre ellas Babilonia. Y vemos todo esto, y ahí lo importante es de entender realmente que al hacer eso, pues, ¿qué hizo? Pues que se hiciera esta mezcla, ¿sí? Entre hijos de Dios o entre descendientes de estas 10 tribus y se empezaron a mezclar con el tiempo con con esta gente que era impía, que era idólatra, y pues empezaron a hacer mucha más mezcla de la que empezó a hacer Jeroboam en su reinado, ¿no? Por eso es que vemos que hoy en día incluso ya estas ovejas ni se sabían dónde están. Hoy en día no se saben. Para la época de Yeshua se pensaba que estaban entre los griegos o los romanos. Por eso podemos ver esto en Juan 7:32. ¿Qué nos dice? Dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿quiénes dijeron? Los judíos, aquellos que conocían las profecías, aquellos que conocían toda la historia de Israel desde sus inicios. ¿Qué hice y qué se preguntaron ellos? Dice, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? O sea, ¿qué estaba diciendo ellos? ¿Será que va a ir a los que están dispersos, a los que creemos que son de las 10 tribus y los va a traer de vuelta y va a reunificar el reino? Eso es lo que ellos estaban, eso es lo que ellos estaban pensando, ellos lo que estaban diciendo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que ellos más decían? Dice, ¿qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. No entendieron. ¿Por qué no entendieron? Porque ellos no estaban de acuerdo a lo que Dios estaba diciendo. El que estaba diciendo, en este momento voy a tener que morir, voy a tener que dar mi vida con ustedes, ya no me van a hallar tan fácil, ya no me van a encontrar tan fácil, y pues yo voy a estar donde, al lado del Padre, ¿no? Que era donde realmente pues debería, hoy en día está Yeshua, ¿no? Al lado derecho del Padre. Por eso, más adelante, en Juan 10:16, que le dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esto de oirán mi voz, ¿sí? ¿Qué es? De oír esa voz que solo las ovejas pueden reconocer, ¿sí? Todas las ovejas, siempre y cuando tengan un pastor, van a saber quién es el que las dirige y van a saber quién es el pastor de verdad. Todo pastor tiene su sonido diferente para llamar a sus ovejas. Todo pastor sabe distinguirlas de una manera perfectamente y más cuando es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cierto? Entonces, aquellas dice que debo traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, es decir, va a haber una restauración plena de las 12 tribus y solo un pastor los va a reinar, que es quién? El Mesías, ¿no? Entonces, por eso vemos esta referencia, ¿sí?
a las tribus perdidas, que también lo podríamos ver a la perspectiva humana, pues perdidas para Dios, aunque realmente es perdidas para quienes, para nosotros como seres humanos, porque no podemos distinguirlas y no podemos saber dónde están. Pero ¿será que a la perspectiva de Dios, a la mirada de Dios, realmente están desaparecidas estas ovejas perdidas? No, ¿cierto? ¿Podemos decir que realmente no? Dios sabe dónde están, sabe y está de acuerdo con lo que dice esta profecía en Ezequiel 14, perdón, Ezequiel 34:11, que dice: porque así ha dicho el Eterno, el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Quién es el que va a buscar y quién es el que está buscando hoy en día las ovejas? El Eterno. O sea, no hay nadie que las venga a buscar, por más que nosotros queramos ser salvos. Si el Eterno nos encuentra, si Él no sale a nuestro camino, de nada nos va a servir. ¿M? No nos va a servir conocer todas las escrituras si realmente Él no nos miró, si realmente Él no nos reconoció. Sigue en el verso 12. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidos el día del nublado y de la oscuridad. Y yo los sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré. ¿En dónde? En los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirá en buen redil, allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Y apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco, dice el Señor de los ejércitos, o dice el Señor. Entonces, imagínate acá qué es lo que está diciendo él en medio de nuestra oscuridad, en medio del pecado más bajo, o a veces necesitamos tocar fondo. Hay unas personas que no, o lo viven de una manera muy diferente, ¿sí? Tocar fondo para unas personas es ser infiel, para otros tocar fondo es mentir y ser descubierto, para otros es robar y terminar en la cárcel, o para otros simplemente es cargar esa culpa de su corazón y con eso tocan fondo, ¿sí? Cada quien vivimos un proceso totalmente diferente, para cada quien es el pecado se maneja de una manera diferente. Digamos, Perencejito cayó con idolatría, acá hay otro hay otro Juanito que cayó con lascivia, vemos a otro que cayó con el chisme, otro cayó con las mentiras, el otro cayó con el pensar mal de todos, otro cayó con la crítica y todos tocamos fondos de una manera totalmente diferente. Pero a eso Dios no le quita la importancia, ¿sí? Porque, ¿qué dice? En medio de su oscuridad, en medio de su día nublado, los voy a recoger, ¿sí? Allá donde están esparcidas, yo las conozco, sin importar la oscuridad que tengan en su vida, yo las conozco y las puedo sacar de esa oscuridad a su luz apacible. Eso es lo que dice, por eso dice, yo las sacaré de los pueblos y las juntaré en las de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. ¿Qué quiere decir? Ya no vamos a vivir al por sí de nosotros, a lo que diga el mundo, sino que ahora el que nos va a apacentar, que ahora el que nos va a seguir, que ahora el que nos va a dirigir, ¿quién es? El Eterno. Sí, ahora Él es el que nos va a apacentar. Por eso el verso 15 y es uno de los que realmente no nos podemos olvidar. Yo apacentaré mis ovejas, yo les daré aprisco, dice quién? El Eterno, el Señor. Él nos dará esa comida necesaria, Él nos apacentará.
nos llevará a pastos verdes, nos dará esas aguas cálidas que necesitamos, esas aguas reposadas, no revueltas, llenas de maldad, llenas que nos hacen daño, no, sino que realmente nos apacentará como deberíamos de ser. Por eso ya después, y en los primeros versos de este capítulo 34 ya nos empieza a hablar de que esos malos pastores, ¿sí? De estos malos dirigentes que realmente se están adueñando de la mies, se están adueñando de la cosecha, pero que no le están dando o no están dando la honra a Dios, sino que se están jactando para su propio beneficio. Y esto lo vemos desde el verso 2 de este capítulo 34 de Ezequiel. Dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Acá no está hablando solo de los pastores a nivel religioso, como son los rabinos, o bueno, depende cómo se llamara en cada época, ¿sí? Por lo menos para la época acá de Ezequiel, muy posiblemente no eran tantos rabinos, no creo que para esa época hubieran rabinos, habían era más que sacerdotes, ¿sí? Estaban los sacerdotes, estaban los levitas, quienes tenían que llevar las palabras, en dar a conocer las palabras del Eterno, ¿sí? A todo el mundo. Ellas eran los líderes. Estaba también, ¿cuál otro líder? El rey, ¿no? Estaban los otros líderes que eran ya los del ejército como tal. Entonces, todos estos, pues en vez de seguir y hacer que su gobierno fuera conforme al corazón de Dios, casi siempre estos hombres enfatizaban en qué, en hacer su propia voluntad, en hacer lo que ellos querían. Por eso dice, así ha dicho el Eterno del Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Por qué dice que se apacientan a sí mismos? Porque siempre estaban buscando su beneficio, cómo sacarle la lana a las ovejas para ellos engordarse, cómo sacarle la carne a X o Y animal con el fin de ellos poderse engordar, saciar, ¿cierto? Sin importar realmente lo que le estaban haciendo a estas ovejas, ¿no? Por eso dice, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degollasteis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débil, ni curasteis la enferma, no vendasteis las pierna quebrada, no volviste al redir la descarriada ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñorado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto. Y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. ¿Por qué Yeshua, por qué Dios tuvo que decir en algún momento y definir, decir definitivamente, yo voy por ellas? Yo las voy a buscar, yo las voy a apacentar, yo voy a traerlas de vuelta. ¿Por qué tomó la decisión que él mismo lo haría? Por esto, porque muchas veces nosotros al servirle podemos empezar bien, ¿m? Podemos empezar a caminar muy bien de acuerdo a los pasos de Dios, pero terminamos desviándonos, terminamos cogiendo el camino que realmente no debíamos haber buscado o no haber hecho, ¿sí? ¿Y cuál era ese camino? ¿Cuál es el camino de aquellos líderes que no van conforme a la voluntad de Dios o que no confían en lo que Dios dice? ¿Sí? Pues que prefieren apacentarse a sí mismo, prefieren cobrar ofrendas para todo. Ah, quiere que yo sane por ti para una sanidad, ven, te cobro tanto, ¿sí? O no, que si quieres tal, no, tienes que hacer un pacto y Dios va a bendecir tu negocio y no sé qué, cuándo. O sea, en la Biblia, cuando hablamos de un pacto para que un negocio salga bien, se daban ofrendas de agradecimiento, ofrendas de paz para que Dios acompañara, pero eso no quería decir que todo iba a salir a color de rosa, ¿sí? A lo mejor que pudiéramos entender.
Entonces, por eso se estaba perdiendo realmente el énfasis importante que es que todo lo que hacemos es por honra y gracia de Dios, ¿sí? Y no solo eso, sino que definitivamente eh, acá vemos todas estas multitudes dispersas, sin pastor, sin nadie que las guiara, sin nada que esto, pues eso también estaba haciendo que las ovejas, ¿qué? Fueran contra su amo, fuera contra su señor, fuera contra el Eterno, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú cuando no sabes una dirección, no sabes qué camino coger, pues coges el que más mejor te parezca. Y a veces ese camino no es el mejor, ¿no? O si realmente tú te la pasas escuchando a hombres o a líderes que empiezan a decir, no, si tú haces esto, vas a tener esto, si tú haces esto o lo otro, vas a tener esto, y pues eso te qué trae maldición, ¿no? ¿Por qué? Porque no están haciendo realmente lo que Dios le pidió de seguir o de guiar a sus ovejas en buen camino. Sí, gracias a Dios, pues Dios tuvo misericordia de nosotros y pudimos llegar, pues digamos que enteros, sí, con heridas, sí, con dolores en nuestras vidas, pero a pesar de eso, Dios nos trajo y nos está restaurando nuestras vidas, ¿cierto? Por eso, cuando Yeshua al verles, pues estaba viendo toda esta historia, estaba recordando todo esto, incluso podía mirar el corazón de cada persona y ver lo lastimado que estaban. ¿Ustedes creen que Dios no puede ver el corazón y decir, esta persona ha sufrido tanto, ha lastimado tanto o se ha lastimado a ella tanto, que yo lo quiero sanar, yo lo quiero restaurar, yo le quiero cambiar su vida? ¿Cierto que sí? Eso es lo que, eso era lo que Yeshua estaba mirando ahí, con esta mirada de misericordia, con esta mirada de bondad, al decir, todos estos hombres, si realmente me buscaran, si realmente me siguieran, serían sanos, serían restaurados, ¿no? Pero ¿qué pasaba? La mayoría de la gente, pues, no quería escucharlo, y la mayoría, muchos estaban yendo solo por el pan o solo por cosas, ¿cierto? Pero también vemos que hay muchos que están realmente sinceros con el corazón de buscarlo, ¿sí? Por eso en Oseas 1:4 que dice, y le dijo el Eterno, ponle por nombre Jezreel, así se llama el primer hijo de Oseas, Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. ¿Qué pasa? Llegó un momento en que se tenía que sembrar a Israel, a la casa del norte, en medio de todas las naciones. Se tenía que sembrar, se tenía que morir. ¿Para qué? Para resurgir mucho fruto, ¿sí? Imagínense, ¿no? Y pues por eso es que Jezreel, Jezreel, ¿qué significa? ¿Quién me puede decir qué significa Jezreel? Exactamente, sí, lo podemos también traducir como la siembra de Dios, ¿no? Por eso dice en un pasaje de Oseas, dice que la siembra de Jezreel va a ser grande, algo así dice en Oseas, déjenme se los busco para estar seguros, no decir algo que no es. Sí, ya me perdió Oseas, por lo chiquito no se encuentra. No, Ujú. acá no está. Dime. Ah, que si los niños no se encontraban. Sí, y está en Oseas 1, verso 11. ¿Qué nos dice? Dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe. ¿Quién es ese jefe que van a nombrar solo? Pues Yeshua, ¿no? Y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Y si nosotros traducimos el nombre y ya no le decimos Jezreel, sino la siembra, ¿sí? Que dice, porque el día de la siembra será grande, ¿sí? Jezreel, es decir, las 10 tribus tuvieron que ser sembradas para poder recoger mucho fruto, ¿sí? Tú siembras una semilla de trigo, ¿y cuánto trigo vas a recoger? Tú siembras una semilla de durazno, ¿y cuántos duraznos vas a recoger después ya cuando el árbol esté grande, ¿no?
Lo mismo con los limones. Eso era algo que Dios estaba viendo y eso fue algo que Yeshua también estaba viendo al ver la vida de estas personas, mostrando y mirando definitivamente, yo voy a morir, yo voy a dar mi vida por estos porque ellos son una siembra grande. Va a haber algo grande, hay una reconexión, hay mucha cosecha a la cual nosotros tenemos que y ir y traer, ¿no? Que ese es realmente el llamado de nosotros. Por eso se habla de esta mujer, de este hijo de Jezreel que viene de una, ¿quién? De una prostituta, de una mujer infiel, de una mujer que prefería a sus amantes antes que estar con Dios. ¿Mm? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido así? ¿Sí? Y esta es la conexión que está con María Magdalena. María Magdalena, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué era María Magdalena? ¿Quién se acuerda? Prostituta. Era una prostituta. Ajá, exactamente, es que se te escuchó entrecortado, solo escucharon las últimas 4 letras. Exactamente, era prostituta, sí, se había perdido, se había vendido su cuerpo, estaba totalmente destruida cuando Yeshua la encontró en el camino, ¿no? En medio y la trajeron, ¿qué? Cuando estaba en medio de su adulterio, en medio de su fornicación, en medio de su momento más difícil en su vida fue que encontró, ahí fue cuando ella cayó, podríamos decir que tocó fondo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí encontró realmente el amor de Dios. Y realmente estas dos mujeres vienen siendo que el paralelismo de estas ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? ¿Por qué qué? Porque todos andábamos así perdidos, buscando más, oyendo tras nuestros amantes, puede que no sea literalmente el adulterio de estar con otro hombre o de ser prostitutos, sino que estábamos siendo adulterios en otras cosas, ¿sí? Estábamos poniendo otras cosas por encima de Dios. Por lo menos mi palabra, lo que yo diga, lo que yo piense, vale más que lo que los demás digan o lo que Dios diga. Solo a veces lo tenemos. Otras veces no, es que es más importante tener mi casa 1A que las cosas del eterno. Otras se enfocan más en tener el prestigio. Otros se enfocan más en tener la fortuna y la fama que tuvo Salomón. Otros se enfocan mucho más en tener bienes materiales sin importar cómo los obtengan, ¿sí? Todo eso, pues, que hace que nosotros nos perdamos del rumbo y dejemos la mirada de Dios para enfocarnos en cosas pasajeras, en cosas que no van realmente de acuerdo a la enseñanza de Dios, que no van de acuerdo al principio que Dios nos quiere enseñar y nos quiere mostrar, ¿no? Y esto sí que realmente es realmente malo para nuestras vidas. ¿Por qué? Por ese esposo que nos salvó, que nos restituyó, ese hombre que encontró ese tesoro escondido y dijo, por amor a este tesoro voy a comprar a todo el campo. Que dice, por misericordia de los llamados, por misericordia de los justos, es que quiero salvar al mundo. ¿Por qué? Porque ellos están regados en el mundo, ¿sí? Es la parábola del tesoro escondido. Y si vemos todo esto, pues Yeshua hizo ese simbolismo de Oseas, de queriendo rescatar a esta mujer adúltera, a esta prostituta, ¿cierto? Que prefirió otras sus amantes, pero incluso Oseas nos muestra esa relación de Yeshua que hizo con esta mujer, María Magdalena, ¿cierto? Cómo la restauró, cómo la levantó sin necesidad de darle un céntimo, ¿sí? Lo que sí hizo Oseas tuvo que pagar por poderla restituir, ¿no? Tuvo que dar algo a cambio, lo que Yeshua lo dio años, bueno, años o tiempo más adelante, ¿cierto? De lo que vemos a lo largo de la historia. Por eso en Oseas 1:3 que nos dice, me dijo otra vez el Eterno, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Como el amor del Eterno para con los hijos de Israel,
los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de paz y aman tortas de pasas. Acá cuando dicen y aman tortas de pasas, pues porque les fascinaba hacer las tortas y llevárselas a los dioses en vez de realmente hacer las cosas que Dios les estaba pidiendo, ¿sí? Y acá algo que me causa curiosidad y es que uno de mujer es más fácil perdonar una infidelidad, ¿sí? Por X o Y razón, a nosotras es más fácil, no quiere decir que no sea tarde el perdón, que no nos vaya a costar, nos cuesta, pero a un hombre le hiere más, ¿sí? ¿Por qué? Porque se les va el orgullo, porque pierden esa parte de seguridad en sí mismos y de por sí casi siempre lo hemos visto a nivel histórico. Una mujer puede soportar que le hagan muchos desplantes y que le sean infieles de mil maneras, ¿sí? Hay partes y hay muchas que rompen la sección, pero generalmente la mujer aguanta mucho más infidelidad que un hombre. Un hombre, tú vayas y le seas infiel en la mayoría de los casos que pasa. O va y mata al otro, o definitivamente ese hombre no se levanta o definitivamente queda traumado, ¿sí? La mayoría, no vamos a decir que todos porque no podemos generalizar, hay unos que realmente perdonan muy fácilmente, ¿sí? Pero vemos que a Oseas le tocó romper este orgullo y realmente llegar a amar a esta mujer y perdonarle toda su infidelidad, ¿sí? Porque eso sí es algo de hoy en día, por eso dicen que los hombres son muy machistas, ¿no? En el sentido de la mujer, dicen ellos sí pueden hacer cuanta quieran, ¿cierto? Pueden picar diversas flores sin importar qué, ¿cierto? Pero que a ellos se los hagan, eso sí, eso no, la mujer no lo puede hacer, ¿cierto? La mujer tiene que ser solo para ellos, no puede ser tocada para otra persona, su flor no puede pasar por otra, por otra por otras manos, ¿sí? Entonces, imagínate. Entonces, eso yo creo que también debió ser duro para Oseas como hombre, como persona, porque a veces nos olvidamos realmente de esa parte, porque si nosotros nos ponemos a pensar, o yo a veces me pongo a pensar, el perdonar una infidelidad, el decir esto, yo digo que es una de las partes que yo difícilmente perdonaría. Si yo como Juliet, ¿sí? No sé ustedes. Muchos puede que la infidelidad no, pero sí la mentira, ¿sí? Odian la mentira, ¿sí? Son cosas, cada uno tiene su punto de vista totalmente diferente y muy posiblemente a Oseas le fue difícil manejar esta área como también muy posiblemente no fue tan difícil debido a que el Eterno le dio ese amor, ¿no? ¿Y qué dice el verso 2? La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. O sea, que hizo un pacto con esta mujer de decir, ni tú vas a ser infiel, ni yo voy a ser infiel de aquí en adelante. O sea, tu pasado ya no vale, tu pasado está borrado, tu pasado está liquidado. De aquí en adelante es que va a empezar a contar nuestra historia. ¿Qué dice el Eterno cuando Él te quiere rescatar, cuando Él te quiere levantar? ¿Qué dice? Voy a tirar tus pecados, los voy a tirar al fondo del mar y ya no me voy a acordar de ellos. Impresionante, ¿no? Decía que no íbamos a hablar un poquito de Yom Kippur, pero esto es muy relacionado a lo que pasa con Yom Kippur, sino que hay que entenderlo y es que Yeshua ya nos perdonó todos los pecados, ¿eh? Ya hizo lo que tenía que hacer para poder restaurarnos, ya no hay más otro sacrificio que valga, ¿cierto? Por más que hayamos y se levante el templo, decir se levante el tercer templo y empiece a través los sacrificios
que se dan en las escrituras de todo el Levítico, incluso los de Yom Kippur, por más que nosotros hagamos ese sacrificio, por más que nosotros llevemos todas estas ofrendas, si realmente no hay un arrepentimiento en el corazón y aceptamos que Yeshua es el único que nos puede salvar, que Yeshua es el único que nos puede limpiar, pues definitivamente, ¿qué va a pasar? No vamos a tener salida, no vamos a tener quien nos rescate, no vamos a tener quien nos pueda limpiar, porque el único justo, el único aquel inocente que podía ponerse en vez del macho cabrío, que podía ponerse en vez de ese cordero de la Pascua, que podía ponerse allí en cambio de nosotros, ¿quién fue? Yeshua. Porque él tuvo que ser desterrado, porque él cumplió estos dos tipos de machos cabríos que habla allí para el día de Yom Kippur, que esto, si no estoy mal, está en Éxodo 16 o Levítico 16, en uno de esos dos capítulos. eh, Nos habla acerca de esto, de dos machos cabríos, uno que tiene que cargar el pecado de todo el pueblo, que el sacerdote coge y le coloca las manos y le pone todos los pecados, empieza a confesar todos los pecados del pueblo y se lo pone encima de este macho cabrío al cual matan y al cual tienen que degollar y toda su sangre va para el propiciatorio, ¿no? Y ahí es donde se da literalmente el perdón. Pero hay otra parte, hay otro cordero que realmente se lleva para quién, para Azazel. Y eso fue lo que Yeshua le tocó, estuvo alejado de su padre. Le tocó irse, salir del campamento, salir de su vestidura real, apartarse totalmente de Dios y ser entregado ¿a dónde? Al Seol. Pero ¿qué pasó? Como es inocente, como no tenía pecado, como no tenía falla alguna, pues definitivamente ¿qué hizo? Dios lo restauró, Dios lo levantó, Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿cierto? Y por él es que nosotros podemos entrar en pacto. Él es el único medio en que nosotros vamos a poder ser perdonados, vamos a poder ser limpiados, ¿sí? Vamos a poder quitarnos esta maldición, esta lepra que hay en nuestras venas de pecado y limpiarnos y regocijarnos realmente en la restauración que Él hizo con nosotros. Eso es lo que tenemos que conmemorar hoy. Puede que no sea un día de tanta tristeza o de tanta clemencia, y sí debemos de clamar por aquellos que no han conocido de Dios, por aquellos que están perdidos, pero reconocer y tener esa alegría que somos salvos, esa alegría que Dios nos escogió, esa alegría que Dios nos miró sin importar lo, eh, lo bajo que seamos, sin importar lo peor que nosotros pudiéramos llegar a ser, ¿no? Por eso, María Magdalena es que libra de qué? De 7 espíritus, 7 demonios, ¿sí? Es librada de una plenitud total donde decía estos demonios acá con esta mujer podemos hacer y deshacer lo que nosotros queramos, ¿sí? ¿Cuánto no lo hemos? Y eso lo hemos visto a lo largo de todas las escrituras, que es que el que se aleja de Dios, pues termina dejando entrar ciertos demonios en su vida. ¿Sí? Que lo hacen perderse mucho más de lo que Dios realmente desea de sus vidas, ¿no? Entonces, todo esto era lo que estaba pasando para esta época. Y Yeshua, ¿qué es lo que viene a decir? Vea, yo vengo a cumplir esto que dice acá en Ezequiel 34, que yo, quien dice el Eterno, iba a venir a buscar sus ovejas personalmente. ¿Quién bajó y está restaurando a sus ovejas personalmente? Yeshua, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es la manifestación de Dios hecha carne. Dios como un ser infinito, como un ser total, como un ser eh, invisible, un ser infinito, un ser atemporal, un ser
que no puede volverse material, sino que trabaja a tiempo, ¿cierto? Fuera del tiempo de nosotros, pues necesitaba mostrarse a nosotros de acuerdo a lo que nosotros conocemos, con una mentalidad finita que nosotros pudiéramos entenderlo, con una carne que nosotros pudiéramos sentir, pudiéramos ver realmente el significado que se presentara en un momento destinado. ¿Y eso quién es? El único que lo pudo hacer, ¿quién fue? Yeshua, la emanación de de toda la plenitud de Dios hecha carne, ¿sí? Que es visible para nosotros, que tiene todos los atributos que Dios tiene. Yeshua cuando se portó diferente a todo lo que Dios mostró en el Antiguo Testamento. Yeshua muestra esa misericordia que Dios mostró a lo largo del Antiguo Testamento, cuando incluso mandó a Jonás a hablar a un pueblo totalmente perdido, totalmente idólatra, totalmente pagano. Yeshua, quien vino y habló al pueblo que se estaba perdiendo, estaba yéndose atrás, lo pagano. Lo vemos que no solo en el tiempo de Yeshua, sino desde mucho antes se estaban perdiendo. Esto nos lo hablan muy claro los profetas, ¿sí? No solo las 10 tribus que están en el norte, sino también Judá. Si nos ponemos a mirar ahorita los judíos, la mayoría de los judíos están haciendo cosas que no deberían de estar haciendo. Muchos cumplen estas festividades solo por tradición, solo por cultura, solo por identidad, ¿sí? Pero realmente no las están haciendo de corazón. Y muchos esperan que todo el año hacer lo que ellos quieren y esperan que con un día Dios los perdone cuando realmente su corazón no está limpio. ¿Mm? Imagínate, por eso es que nosotros debemos de tener ese llamado a que andar de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo. Va a haber un tiempo el que nos va a mandar a pescar y esa pesca va a ser paciente. Un pescador, ¿cómo va y recoge esos pescaditos para poder llevarlos a la mesa y poder comérselos? Tiene que tener paciencia, pasa horas esperando a que el pescadito muerda el anzuelo, ¿cierto? No está utilizando la fuerza, no está utilizando otros medios para que el pescado venga y a las malas coja no le pone una pistola al pescadito, imagínate, nosotros yendo a pescar y poniéndole la pistola al pescadito para que coja el anzuelo. ¿Será que es posible? No, ¿cierto? Yo creo que nos cansaremos de perseguir a un pescado para poderlo coger y nunca lo cogeremos, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia. Esto no lo dice en Jeremías 16:14. No obstante, aquí vienen días, dice el Eterno, en que no se dirá más, vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice el Eterno, y los pescarán. Por eso que le dijo a los discípulos, ¿cuál era la llamada de los discípulos? Que dice, ya no van a ser pescadores de peces, ahora van a ser pescadores de hombres. Van a pescar a hombres, van a ir a traer a mi pueblo, van a traerlo de vuelta y que me busquen a mí de corazón. ¿Y qué dice? Y después enviaré muchos cazadores y los cazarán por el monte y por todo collado y por todas las cavernas de los peñascos. ¿Qué pasa? Después va a venir que la tribulación. Va a venir ese tiempo donde ya no va a haber espera, donde o te conviertes o eres. Eres o no eres. Si no eres, sigue tu camino, pero si eres, vas a tener que pagar el precio. Ahí es donde realmente se va a conocer quién es trigo y quién es cizaña, en la persecución, ¿sí? Imagínate, ¿no? Entonces, todos estos 12 discípulos son aquellos, y la mayoría de los 12, recordemos que se dedicaban a qué? A la pesca. Curioso, ¿no? La mayoría. ¿Por qué? Porque los únicos que no fueron pescadores, ¿quién fueron? Mateo, que fue cobrador de impuestos. ¿Y quién más quién más me puede decir? Judas, Judas, que era
Creo que era ladrón. Dime. Si no me equivoco, era ladrón. Sí, lo vemos que él después se mostró ladrón, pero realmente Judas no era pescador. Muy posiblemente tenía otra función, ¿sí? Vemos a Mateo, bueno, Mateo el publicano, está Simón el cananista, que ya ahorita vamos a entender qué es el cananista, que realmente era como un celote, ¿sí? Entonces, vemos que habían varios y la mayoría, si nosotros podemos recordar, definitivamente la mayoría eran pescadores, ¿sí? El único eran como dos o tres, más o menos así contados, que realmente no eran pescadores. Del resto, todos eran pescadores. Y recordemos que Lucas no era discípulo, él fue discípulo de los discípulos, ¿sí? Él se convirtió con Pablo. Lo mismo Marcos, si no estoy mal, también se convirtió después, ¿no? Los únicos de los evangelios que fueron realmente discípulos, ¿quiénes fueron? Mateo y, exactamente, y Juan, ¿sí? Los otros dos no eran discípulos de los discípulos, que estuvieran directamente con Yeshua, no. ¿Mm? Como para tenerlo en claro, igual ahorita vamos a ver a los discípulos. Dice, por eso, y en Oseas 1:6, pues que nos dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruamá, porque no me compadeceré, ay, ya se me enredó la lengua, más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Ya no los iba a mirar con misericordia, ya no los iba a morar con amor, sino que definitivamente, ¿qué dice? Voy a esconder mi rostro de ustedes. Y eso lo dice en el verso 8, este capítulo 1, dice, después de haber destetado a lo Ruamá, concibió y dio a luz un hijo. Acá es curioso, y esto me lo hizo caer en cuenta mi mamá la vez pasada que estábamos estudiando, dijo lo curioso es que primero fue una hija que se llamó Lo Ruamá y después tuvo un hijo que se llamó Loanmi, que quiere decir, vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¿Qué hizo Dios? De una vez los alejó. Dios de una vez los desechó y dijo, ya no van a tener arte ni parte conmigo. Y esto es algo que a veces se nos olvida, que nosotros también debemos de ser muy disciplinados en cuanto a las cosas con Dios. Nosotros no podemos ser parte de pecado y esto lo vemos también con Pablo cuando estaba llamándole la atención a los corintios, ¿sí? ¿Qué pasaba? Estaban en la comunidad, se jactaban de ser muy limpios, se jactaban de seguir muy bien las cosas de Dios, pero en medio de la comunidad había un pecado muy grande y era que un muchacho se estaba metiendo con la esposa de su padre, muy posiblemente madrastra, ¿no? Si fuera la mamá lo diría literalmente, ¿no? Pero pues vemos que ahí qué estaba pasando. Estaba viendo algo que no se podía hacer, porque eso lo dice la Torá. Ni el padre ni el hijo pueden compartir la mujer. ¿Por qué? Porque el hijo era la desnudez de su padre, ¿no? Y eso era algo que estaba y está en contra de las escrituras. Entonces, si vemos, estaba presentando esto en esta comunidad cuando Dios dijo esto no lo pueden hacer. Y eso es lo que estaba pasando en el pueblo. Eso es lo que estaba pasando a veces en nuestras vidas. Nos olvidamos realmente de lo importante de limpiarnos nuestro corazón, de mantenernos y eso es lo prescindible, ¿sí? Prescindible qué? Prescindible entender de que nosotros estamos en misericordia todavía, todavía no estamos en camino a estar enfrente del trono blanco. Todavía tenemos una posibilidad. Ahora es el tiempo de volver al Eterno, de hacer ese techubá, de cambiar y de ser radicalmente completos, llegar al momento con el Eterno. ¿Para qué? Para caminar de acuerdo a lo que Dios quiere.
Y cuando nosotros empecemos a hacer eso, a caminar, a limpiarnos, y por eso este llamado, por eso este ayuno a la limpieza, a realmente decirle, Dios mío, no quiero seguir igual, ayúdame a cambiar, muéstrame lo que estoy fallando, y no solo eso, sino convénceme de mi error, convence mi corazón de que esto que estoy haciendo está mal y que yo lo pueda dejar. ¿Mm? Porque una cosa es decirle, Dios mío, cámbiame, Dios te quiere cambiar, pero tú no te convences de tu error, y esto lo podemos ver muy claro con Saúl, ¿no? ¿Qué pasaba con Saúl? Dios le decía, mire, tienes que hacer esto, pero el que hacía todo lo opuesto, todo lo contrario, pero enfrente de todos decía, sí, yo estoy haciendo lo correcto, sí, yo te cumplí, pero, y ese pero es el que dañó todo, ¿sí? En cambio, si nosotros caminamos de acuerdo a lo que Dios dice, de acuerdo así como Yeshua caminaba y decía, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero y quisiera hacer esto, pero ayúdame a hacer tu voluntad, lo dijo ahí en la oración de Getsemaní, ¿no? Dios mío, si es posible que yo no tenga que pasar por todo esto. O sea, a nivel humano, a nivel de hombre, saber todo lo que le iba a pasar no era fácil. O sea, ¿quién de ustedes sería capaz de saber que ir a morir en una guerra, ustedes meterse en esa guerra? Ustedes lo primero que hacen es coger un avión e irse para otro lado, con tal de no vivir eso, ¿cierto? Correríamos hacia el otro lado con tal de no vivir si sabemos que va a pasar esto, si tenemos la oportunidad de desviar y hacer que todo eso no pase en nuestras vidas, ¿cuánto no tomaríamos la opción de que eso no pasara, cierto? ¿Cuántas veces tú no quisieras en tu vida que no hayan pasado ciertas cosas, pero pasaron, cierto? Y es por eso que nosotros debemos de depender totalmente de Dios. Dios es el único que realmente nos va a llevar en el camino, y que a pesar de las circunstancias, de a pesar de que veamos nuestro camino allanado de minas, o nuestro camino allanado de piedras filosas, y no pudiéramos seguir porque no encontramos por dónde salir, Dios te puede estar mostrando el camino. ¿Sí? Y eso es algo que acá, y por eso cuando nosotros hacemos ese techúa de corazón, nos volvemos a Él, pues es donde se va a cumplir lo que dice en este verso 10 y en el verso 11 de Oseas 1. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde se les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho que sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, las 12 tribus se congregarán y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel, porque la siembra de Dios será grande. Imagínense esto, o sea, eso es lo que nos lleva, y eso es lo que realmente nosotros tenemos que llegar a ser. Esas ovejas, nosotros somos esas ovejas descarriadas que andábamos dispersas, que no teníamos un pastor, que no sabíamos qué teníamos que hacer, que estábamos pensando que lo que hacíamos era lo correcto, pero que llegó un momento en que se cumplió lo que dice Ezequiel 36 y Ezequiel 37, que Él pondrá un espíritu nuevo en nosotros, cambiará nuestra perspectiva, nos empezará a mostrar que estábamos mal, que estábamos caminando realmente totalmente fuera del tiesto, y que necesitamos volver realmente a lo que Dios dice, que va a quitar estos huesos secos, ya no vamos a ser simples huesos allí tirados, sino que realmente los va a empezar a reconstruir, les va a empezar a poner carne, y de último les va a dar su soplo de vida. Su aliento mismo va a estar dentro de nosotros, y ya no vamos a estar necesitando adorar imágenes, adorando ciertas cosas, o teniendo que ir detrás del dinero, detrás de cualquier cosa que nos motive, cuando lo único que nos tiene que motivar al 100% es ¿quién? Dios. ¿Sí? Eso es algo que nosotros debemos de estar mirando.
Por eso, esta parte y esta parábola también que nos habla del hijo pródigo que prefirió irse, que prefirió coger su herencia, malgastarla, tirarla, pero cuando ya estaba en el hondo, cuando ya estaba lleno de pecado, cuando ya se había apartado y había gastado todo, cuando ya no tenía nada en qué recostar su cabeza y solo podía comer la comida de los cerdos, las algarrobas de los cerdos, que llegó en un momento y que dijo lo mismo que hizo Nabucodonosor en el momento que aceptó y dijo, todo esto es de Dios. ¿Qué hice? Cambió su corazón a hombre, ya no de animal, sino a hombre. Lo mismo pasó con este muchacho que dijo, definitivamente en mi casa hay muchos labradores y aún así como siervo puedo vivir mejor de lo que vivo hoy. Voy y le digo, prefiero estar en tu casa como siervo. ¿Mm? Eso es saber y eso es querer reconocer que caímos. Ese es el techubá que ya no está solo saciándote de las migajas, que cae de la mesa del amo, que ya no eres como ese perrito que coge las migajas, sino que te quieres sentar a la mesa y ser parte de sus hijos. Eso es totalmente diferente. Eso es querer cambiar realmente tu estado, tu maldad, tu pecaminosidad, por estar totalmente en las manos de Él. Reconocer que no eres nada. ¿Y qué es lo que va a hacer? Él te va a mirar con compasión. Va a empezar a ver esa cosecha grande que hay en cada uno de nosotros si cumplimos realmente ese ese propósito que Él tiene en nosotros, ese llamado que Él tiene en nosotros, ¿sí? Por eso Él sembró esa semillita, ¿sí? Que son las 10 tribus, la sembró en medio de todo el mundo. ¿Para qué? Para sacarlas a la luz. Imagínense hoy cuántas personas hasta ahora no están buscando el Eterno, no están alabándole, no están realmente llegando ante Él. Y podemos decir que puede ser igual que la arena del mar, pero vamos a recordar que solo hay ciertas personas que van a llegar, no todas van a llegar. Solo un remanente será salvo, dice una de las profecías, ¿sí? ¿Y cuántos realmente están a lo largo del mundo queriendo conocer, queriendo llegar a la instrucción, pero ¿qué pasa? ¿Dónde encuentran a personas que le hablen? ¿Dónde encuentran esa esperanza si no hay nadie que les diga? Está ahí es igual esa canción que es de Marcos Witt, ¿cierto? ¿Quién irá? ¿Quién irá a anunciar? ¿Quién irá a llevarle mensaje? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo entenderán si no hay quien les enseñe? ¿Sí? Ese es el llamado que nosotros tenemos hoy en día y que los 12 recibieron, estos 12 discípulos recibieron este llamado de que de llevar el mensaje a los dispersos, de dar a conocer este mensaje de salvación, de decirles, mira, no importa lo hondo que hayas caído, no importa lo fondo que hayas tocado, sino que si miras a Dios y vuelves realmente al Dios te puede levantar. ¿Sí? Pero siendo sinceros, o sea, Dios te va a dar, te va a dar las riquezas del mundo, te va a dar todo, pero en su reinado. Hoy todavía estamos en medio del mundo para ser probados, en medio del mundo para ser tentados, para ser corregidos, para ser instruidos, para tener ese proceso que necesita tener el oro, que necesita tener la plata, que necesita tener el diamante para poder ser escogidos, para poder ser tener anhelados y para poder brillar en la mano de aquel que realmente nos puede utilizar para bien, ¿no? Entonces, por eso, este es un principio clave que nosotros debemos entender cuál es. Ser sensibles a la necesidad, ser sensibles al ver las multitudes y ver que Dios tiene compasión de ellos, que quiere llevar a ellos, que quiere traerlos con amor, que quiere realmente hacer un cambio en lo que ellos
necesitan, ¿sí? Es ese llamado que Dios les hizo a estos 12 y no solo a ellos, sino lo extendió ¿a quién? A cada uno de nosotros. Por eso dice el verso 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros que son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué pasa? Este mensaje, pues hay mucha mies, hay mucha cosecha, hay mucho trigo, hay muchas ovejas que están esperando por un pastor, por ser recogidas, por ser llevadas a los graneros, pero ¿qué pasa? No hay instrumentos, no hay personas que digan lo mismo que dijo Isaías, heme aquí, aquí estoy, yo quiero ir. Y ahí es donde nosotros nos toca poner primero esa mirada. Nos toca mirar primero realmente, voy a tener compasión, cómo voy a tener esa compasión por los necesitados, cómo realmente voy a reentender y a conocer cuál es la persona que está necesitando de Dios, ¿sí? Y eso es lo que Yeshua vio en ese momento cuando nos dice, él vio y tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas, porque no sabían, porque no tenían pastor. Ahí fue donde él les dijo y les dijo a los discípulos, mire todas estas multitudes, háblenles de mí, llévenles mi palabra, ¿sí? Y eso realmente, aunque vemos que Yeshua, a pesar de que tenía misericordia de todas las multitudes, ¿por qué se alejaba de ellos? Él dejaba y él prefería irse a sus tiempos a solas. Él prefería irse porque sabía que la mayoría no lo estaba buscando de corazón. Y eso es lo que pasa con las multitudes. Tú ves si el que realmente tenga un llamado de convicción, que realmente quiera seguir al Eterno, va a ser ¿qué? Va a ser diferente a todos los demás. ¿Sí? Lo vemos con David. Para David no fue fácil. Lo vemos con alguien y todos los que recibieron el llamado de Dios para seguir, para dar su palabra, todos fueron famosos, todos fueron escogidos, todos fueron célebres. Abraham fue célebre para su época. Jeremías fue célebre para su época. Isaías fue célebre para para su época. Todos los profetas fueron célebres y fueron queridos y fueron amados y fue valorada su palabra que ellos dieron para dar a conocer lo que Dios quería. La mayoría no. La mayoría tuvieron que vivir lo mismo que vivió el Hijo de Dios. Lo mismo que vivió Yeshua, tuvieron que vivir ellos. ¿Sí? ¿Mm? ¿Por qué? Porque nuestra necesidad, porque a veces necesitamos saber que somos llamados y qué más específico que esto. Si Dios te buscó, si Dios te conquistó, si Dios te da tu amor, si tú escuchaste su voz es porque estás llamado a ser parte de su pueblo y al ser parte de su pueblo, pues estás llamado a qué? A dar a conocer su luz, a ser íntegro, a mostrar ese testimonio que Dios está haciendo y por eso necesitamos que ir y enseñar a las multitudes lo que nosotros hemos aprendido, lo que nosotros hemos entendido, ¿sí? Por eso le dice, ¿sí? A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y eso es lo que debemos orar. Orar por qué? Por el rescate. Orar porque Dios tenga misericordia, no solo de mí, no solo de mi familia, no solo de los que yo quiero, sino de todos los que están en el mundo, sean buenos, sean malos, ¿sí? Sean el pensamiento que tenga, que Dios tenga misericordia a cada uno, porque para Dios toda vida es valiosa, ¿sí? Y él lo que nos va a preguntar, bueno, yo quiero ir a salvarlos, pero ¿a quién voy a enviar? Si no hay quien predique. ¿Quién irá? ¿Quién será capaz de ponerse las sandalias para ir y llevar el evangelio a todo el mundo? ¿Sí? ¿Será que nosotros tenemos la necesidad de ser asalariados o lo vamos a hacer realmente por amor al Padre?
Todo eso es lo que nos debemos de preguntar y eso es lo que nos pregunta también el Eterno. ¿A quién enviará y quién irá por ellos que lo necesitan? ¿Quién irá y quién fue capaz de venir a nosotros para rescatarnos y se dio y Dios lo utilizó para venir y hablar en nuestras vidas? Por eso en Isaías 6:10 que nos dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierte y haya en él, pues sanidad, o haya para él sanidad. Imagínate, o sea, ¿qué pasa debido a la dureza de nuestro corazón, debido a que nosotros no escuchamos las palabras en el momento correcto y preferimos andar en nuestra necedad? Pues, ¿qué dice Dios? Ah, ¿te quieres ir a lo necio? ¿Te quieres ir y perder? ¿Estás a gusto, haciendo tu voluntad, sirviendo a este mundo, sirviendo al materialismo, sirviendo a Satanás? Pues vete con él. Eso es lo que hace él. Por eso es que Él nos llama a tener que un techubá de corazón, un techubá realmente que nosotros podamos entender, que nosotros podamos conocer lo que Él está haciendo. Por eso en Isaías 6:11 que nos dice, yo le dije, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Qué dijo Isaías? ¿Hasta cuándo ellos van a ser duros? ¿Hasta cuándo van a ser necios? ¿Hasta cuándo no van a entender tu palabra? ¿Hasta cuándo no van a saber y a reconocer que tú eres el Dios vivo? ¿Hasta cuándo va a pasar esto? ¿Qué le respondió Dios? Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que el Eterno haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. ¿Cuándo fue que las 10 tribus están empezando a entender su llamado, están respondiendo y diciendo, heme aquí, Dios mío, aquí estoy? ¿Cuándo entendimos eso? Cuando estuvimos en medio de naciones donde no conocimos, donde perdemos nuestra identidad, cuando nos hastiamos, cuando nos aburrimos, cuando decimos estos dioses no sirven para nada, por más que le oro, ahí queda estancado y no me hace nada, por más que lo pongo patas arriba, no me trae la mujer o el hombre que necesito, por más que lo cuelgue al quinto piso, una estatua, no me hace nada, por más que le lleve 1,000 y 1,000 ofrendas, no me hace nada. Por más que hago y hago y hago estas cosas, no sirve de nada. Solo me queda mirar al Dios de los cielos y la tierra, a ese Dios que todo el mundo rechaza. Solo cuando miremos a Él, pues, ¿qué va a pasar? Vamos otra vez a estar de acuerdo a lo que Él dice. Y recordemos esto que dice Isaías, pues realmente se cumplió 2 veces. A nivel histórico se ha cumplido 2 veces y se cree que pueda cumplirse una tercera vez con esto de la llamada Tercera Guerra Mundial o una guerra tal cual que destruya todo Jerusalén, que abra el paso para crear el tercer templo, ¿no? Eso. Eso está en verse, ese es en veremos, ¿sí? No se sabe todavía si realmente se dé así o cómo se dé. Pero, pues, ¿cuál fueron esas 2 veces que se cumplió? Recordemos, en el 586, cuando se derrumbó, cuando Babilonia entró con todo a Jerusalén y arrasó con todo, incluyendo él templo, ¿no? De Jerusalén. Y en el 70 después de Cristo, en medio de una revolución, en medio de una revuelta judía contra los romanos, pues definitivamente se repitió otra vez este evento. ¿Sí? ¿De qué? De destruir totalmente a Jerusalén, de arrasar con el templo, y por eso fue que empezaron a ser dispersos los judíos en medio de las naciones. Por eso no fue sino hasta bueno, no fue sino hasta hace 75 años atrás que Dios reconstruyó a Israel. Dios lo levantó como nación, ¿sí? Pero antes de eso, ¿qué estaban? Ustedes pónganse en averiguar qué pasaba antes de eso. Sí estaban siendo poblados estos lugares, pero no tienen lo que hoy tenían o lo que hoy tienen Israel en 75 años. Ni nosotros, ni nuestros países con 400, 500 años que tenemos, ni siquiera hemos llegado a la mitad de lo que tiene Israel, ¿sí?
en cuanto a conocimiento, en cuanto a infraestructura, en cuanto a crecimiento, en muchos aspectos, ellos nos sobrepasan a nosotros, ¿no? Entonces, imagínate, y lo que dice Isaías 68 dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Y esto es curioso, ¿no? Nosotros a dónde estamos volando? A las ventanas a conectarnos para las clases, ¿no? Imagínense. Ciertamente a mí esperarán los que de la costa y de las navas de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos su plata y su oro de ellos, al nombre del Eterno tu Dios y al Santo Israel te ha. Imagínense esto, ¿no? Esto realmente, ¿cuántos de nosotros no corremos por ir a una clase, así sea virtual, pero para escuchar la palabra de Dios? ¿Cuánto no anhelamos llegar? Pero va a llegar un momento en que no solo vamos a estar así, sino que vamos a poder llevar la plata, el oro, salir de en medio de las naciones, como lo hizo el pueblo en Egipto cuando salieron, fueron ricos, con miles y miles de ropas de cambios, con joyas, con plata, con todo, y lo vemos incluso como hicieron el becerro de oro, pues con ese oro que tuvieron de Egipto, ¿no? Tanto que hasta se les tocó que lo comieran, ¿sí? Entonces, imagínate, entonces son cosas que ellos hicieron, ¿sí? Y esto, pues fue eso. Es eso que ellos hicieron, eso que Yeshua hizo de morir y de resucitar, eso es una antesala de para que se cumpliera lo que dice Ezequiel 37, de que aquellos que no fueron destituidos, que aquellos que andan muertos en vida, que aquellos que no tienen la posibilidad de entrar porque son adúlteros, porque son paganos, porque están en lo peor de lo peor, pero están fuera del pacto, no son del pueblo de Israel, no vienen de la simiente de Abraham, pero que dice en Gálatas 3:29, si yo soy de Cristo, si yo creo en Cristo, si yo sé que Él me resucitó, si yo sé que Él me transformó, si yo sé que Él me lavó, que Él me cambió, pues definitivamente, ¿qué dice? Soy linaje de Abraham. ¿Por qué? Porque Dios está queriendo y Dios está buscando que su pueblo reconozca al Mesías, que el único que te puede entrar a la salvación, que el único que te puede dar la salvación, ¿quién es? El Mesías. ¿Por qué Israel no lo conoce? Porque actualmente el pueblo de Israel dice, este no es el Mesías. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo las funciones de Mesías que ellos dicen que debe tener. ¿Por qué? Porque nosotros se lo estamos presentando como el hijo de David, más no como el hijo de José, el hijo de sufriente, aquel becerro que tenía que morir, ¿m? Aquel Mesías que tenía que ser como siervo para poder levantarse como rey. ¿Sí? Y esa es una sencilla razón. ¿Por qué? Porque todas las profecías que hablan del Mesías Ben David, de ese Mesías que va a reinar, de aquel Mesías hijo de David, aquel que cumple esa profecía que Dios le habló a Moisés, perdón, a David y le dijo que en ti, en tu nombre y por tu simiente va a haber un príncipe y se va a levantar un príncipe que va a reinar por siempre. ¿Será que eso ya se ha visto? ¿Será que ya hemos visto cómo este Mesías, Ben David, vino y colocó su reino, su autoridad y todos lo están adorando a él? Todavía no se ha cumplido. Entonces no podemos hablar de él dándole mucho énfasis a él porque no se ha cumplido. Hablemos de lo que se cumplió con la esperanza de lo que se va a cumplir. ¿Sí? Es decir, no lo vamos a dejar a un lado. Vamos a decir, mira, todo esto se cumplió, Dios cumplió a cabalidad todo esto, pero estamos esperando que se cumpla esto. Y esa es nuestra esperanza, ese es el anhelo de que llegara a nuestra heredad, de que llegue y nos saque los 4 puntos cardinales y nos lleve a la tierra deseada, aquella que luche, que fluye leche y miel, ¿no? En lo particular a mí me quedó claro, Juliet, y muy interesante porque vemos las cosas como con más profundidad antes de entrar de lleno al capítulo 10.